Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente con ustedes. Esta es nuestra segunda clase de este curso que tiene que ver con la cultura en el Antiguo Testamento. En medio de esto, yo quisiera que alguno de ustedes me hiciera un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada o lo que se entendió en la clase pasada. Si recuerdan algo de lo que nosotros consideramos. Nosotros pudimos definir en la clase pasada la importancia de la cultura. Pudimos también observar qué es la cultura y cómo se define la cultura. Y creo que hay algo que es muy importante. La cultura es definida como el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan una sociedad o un grupo humano en particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Y nosotros también dijimos, Alex, cuéntanos. No, sí, señor, que esto fue lo que nos explicó la vez pasada. Sí, solo que quisiera como conversar con alguien y ponerme en el contexto. ¿Por qué razón? Para no perder el hilo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios puso al hombre para crear cultura. Entonces, las culturas africanas, las culturas indígenas, las culturas de la India, de la China, todas son, por hablar de todas las culturas, pensando que todas son válidas. Entonces, si Dios puso al hombre a crear cultura, seríamos pluriculturales. Lo que sucede que cada cultura, cada tradición que se va creando sin Dios es para la gloria del hombre y no es para la gloria de Dios. Y eso tiene un grave problema. Y el grave problema es que se pone al centro de la vida al hombre. Tanto así que hoy en día hemos contemplado el reduccionismo de todo el diseño de Dios. Entonces, ahora ya no se habla de la familia de Dios, sino se habla de las familias. Ahora la diversidad de las familias o de la comprensión de familias es bastante absurda porque se han ideologizado. Entonces, dos hombres pueden hacer familia, dos mujeres pueden hacer familia, como hablando como pareja o como matrimonio. Y o las parejas monógamas heterosexuales ya no quieren tener hijos y tienen como hijos perros, gatos, animales o se comprometen a hacer planes, cuando desde el Génesis nosotros tenemos un diseño que Dios determinó para que nosotros viviéramos. O sea, Dios no puso al hombre para crear cultura, sino para que viva una supracultura y sea un pueblo diferente. Y quiero saber si esto es entendible y claro, o si hay alguna observación o algún aporte sobre este tema. ¿Alguno que quisiera participar? Sí, profesor, usted hablaba sobre la cultura que se ejerce en sus diferentes lugares y hablaba sobre cómo comportarnos, ¿sí? Y que muchos de las personas querían llevar su cultura hacia el evangelio, pero nos hablaba que Dios nos muestra su origen o, como digamos, su cultura original, podríamos decirlo así, el diseño de él, al cual el creyente tiene que distinguirse es por Cristo, no por lo que nosotros desarrollamos. Era como el énfasis de la enseñanza. Ok. ¿Alguien más? Lo que quisiera que quedara claro es que sí, cultura es el conjunto de valores, o cuando en vez de valores podemos usar la palabra principios, verdades, dogmas, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas.
que van a separar una sociedad de otra sociedad. Y los cristianos deberíamos tener un mismo comportarnos, no importa el apellido que tengamos. Cuando yo digo el apellido, me estoy refiriendo que hoy en día, como yo digo, yo pertenezco a la iglesia presbiteriana, otro a la iglesia bautista, yo a la iglesia pentecostal, yo a tal o cual denominación, porque denominaciones hay muchas. Lo que me preocupa es que cada persona vive no conforme al reino de Dios, sino conforme a sus costumbres de donde nació, de donde cree que debe ser así la vida. Por eso yo les plasmé en la clase pasada los tres eventos de la rebelión del hombre. Uno tiene que ver en contra de la liturgia, otro tiene que ver en contra del diseño del hogar y otro tiene que ver en contra del diseño del gobierno. ¿Por qué razón? Porque si usted quiere hacer una liturgia a su manera, está yendo en contra de Dios. Por eso el desconocimiento de los principios, y eso lo trataremos dentro de 8 días, de los principios litúrgicos para adorar, es aborrecible para Dios. Hoy en día nosotros vemos que hay personas que bailan, danzan, gritan, saltan en las iglesias. Y eso posiblemente dentro de 8 días lo vamos a aclarar, no ahora, pero eso no es agradable a Dios porque no es lo que se demanda en un culto racional, no es lo que se demanda como adoración y es algo que debería llamar nuestra atención y es algo que nosotros debemos considerar. Los matrimonios mixtos o los matrimonios entre creyentes y no creyentes es algo que Dios no aprueba, mucho menos cuando estamos permeados por la sociedad o las costumbres de este mundo, y mucho menos una nación o un gobierno que esté lleno de injusticias y sobre todo ideologizado. ¿Por qué razón? Porque esa es la cultura del mundo y de la cultura sin el verdadero Dios y sin la palabra de Dios y sin lo que Dios demanda. ¿Esto es claro, mis hermanos? Sí, señor. ¿Algún aporte o alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o no tenemos preguntas? ¿O algún aporte que quisiéramos hacer? Porque me gustaría saber si es que se está comprendiendo lo que les estoy enseñando, si es claro para ustedes. Para mí sí, pastor. Sí, lo que está aclarando, sí. Sí, todo Ok, está claro por el momento. bien. Ok. Entonces, esto es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué razón? Porque normalmente hoy en día se han normalizado muchas prácticas que nosotros decimos o creemos que son cristianas y muchas vienen del paganismo, de la ignorancia y de iglesias permeadas por otras creencias y otras prácticas y no las bíblicas, ¿sí? Por muchas de ellas es de la alegorización de textos. ¿Por qué razón les digo esto? Porque Dios ya dejó previsto en su palabra absolutamente todo lo que nosotros necesitamos obedecer para vivir y manifestar que somos partes eh, ¿cómo se llama esto? Del reino de Dios. Si es claro lo que les estoy diciendo,
O sea que no importa el idioma que hablemos, no importa la raza que tengamos, no importa el tiempo en que vivamos, deberíamos diferenciarnos por cómo vivimos. Y como ustedes ven en pantalla, hay tres instituciones dadas por Dios que nosotros tenemos que considerar. ¿Cómo se llama esto? Y esas instituciones, Dios diseñó el modelo y dijo cómo vivir. O sea, no son a nuestra manera. O sea, yo no puedo decir yo crío a mis hijos porque soy de Boyacá o soy de la costa o soy peruano, soy colombiano, soy venezolano, soy mexicano, porque Dios determinó que todo su pueblo sea un pueblo diferente basado en su voluntad. ¿Esto es claro? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Están muy silenciosos los demás hermanos. Cuénteme, ¿estamos claros, Carlitos? Sí, señor. Ok, Carlitos, fíjate que eso lo que tú nos estás comentando es muy interesante. Pero ¿por qué no hay adoración o reverencia en la adoración mejor? Sí, eso es lo que yo me gustaría, porque lo que nosotros vemos, lo que se practica en la iglesia es parte también de lo que nosotros conocemos como cultura religiosa o la cultura, pero Dios determinó esa cultura y la próxima clase vamos a hablar de eso un poquito, ¿sí? Sí, sí me estoy haciendo. Entonces, entendiendo esto, yo quisiera que nosotros consideremos que hoy vamos a tomar en nuestra segunda clase, ya entrando en materia, la cultura en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos entendiendo que Dios nos da instrucciones particularmente para nuestro hogar, para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios, que está sentado en su trono, que es invisible, que determinó su plan de establecer eh, el, su reino, se relaciona con nosotros a partir de estos dos principios que vemos en pantalla. ¿Alguien quisiera ayudarme y leerlos fuerte? Dice, introducción. La cultura del pueblo de Dios lo ha diferenciado de otros pueblos, le da identidad y les ayuda a forjar el carácter en su moralidad, principios y los valores compartidos a través de la comunidad basados en el carácter de Dios. Él es el omnipresente creador de todo y bueno. La relación. La cultura de pueblo de Dios testifica de la presencia de Dios en su diario vivir en medio de la justicia, piedad y santidad. Ok, si entendemos, hay hay una verdad clara en la escritura, una relación vertical y horizontal permanente, por lo cual uno no puede tener un Dios individual, ni hay una persona que pudiera decir yo creo en Dios a mi manera. ¿Por qué razón? Porque como acaba de leer nuestra hermana Alice, la adoración es la cultura del pueblo o el culto del pueblo, ¿sí? Que lo diferencia de otros pueblos y le da una identidad. Fíjense que cuando vemos leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que no importa si hay una pareja, un hombre, una mujer
todos son llamados a adorar al único y verdadero Dios. Y eso les da una identidad, ¿sí? Y les ayuda a forjar el carácter de su moralidad. O sea, porque ellos creen en un Dios, tienen un Dios, ellos van a determinar su moralidad, sus principios, sus valores compartidos a través de la comunidad, basados en el carácter de Dios, ya que Dios, de acuerdo a lo que se revela, es omnipresente, creador de todo y bueno. Por eso no importa, o debería ser de esta manera, no importa la iglesia de Cristo en qué lugar está, en qué continente está, en qué época está, debería tener una identidad, debería tener un sello propio, debería tener de esa manera. El creyente es uno y el mismo. ¿Por qué? Porque tiene que practicar las mismas cosas en la adoración. Y la relación es la cultura del pueblo que testifica la presencia de Dios en su diario vivir. Puedo hacer un ejemplo. Tenemos una cita a las 4 o 5 de la tarde y es a la hora que se nos dice es como tenemos que llegar. Entonces es evidente que nosotros tenemos que considerar esto. ¿Por qué razón? Porque yo no asisto a una reunión por causa de las personas, sino por causa que Dios es testigo de lo que yo hago. Porque yo tengo una relación con una mujer con la cual llamo mi esposa, es a causa de Dios. Y si el Señor me regala hijos, es a causa de Dios que debo de criar a los hijos. Y si yo tengo un trabajo, trabajo y sirvo a causa de Dios y no a causa del dinero que me pagan. ¿Estoy siendo claro? O sea, fíjense que permanentemente hay una relación vertical, pero a su vez horizontal. Si esto es entendible, quisiera que alguno de los hermanos aquí nos ayudaran para poder saber si es que se está comprendiendo. Lo que quiero preguntarles, a ver si, o sea, se ha entendido cuál es esa relación vertical y horizontal para cumplir los dos principios del reino de adoración y de relación. Alice. Pues a ver, lo que yo entiendo es que el Señor, o sea, Dios nos creó y nos dio una cultura. Lo que pasa es que cada pueblo ha adquirido costumbres propias por la misma rebeldía y por el mismo pecado del hombre, que se aparta siempre del Señor y quieren llevar una cultura diferente a la que Dios estableció. Por eso es que hay tantas culturas. Entonces, eh, los hijos de Dios deberíamos llevar una sola cultura, pero pues lastimosamente eso tampoco se ve en la iglesia. Debería ser todas las iglesias llevar esa misma cultura, todos vivir lo mismo, pero no hay hay muchísima diferencia en medio de la iglesia. Ok, es verdad lo que tú acabas de decir y nosotros tenemos que considerar algo muy importante. Y lo importante que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. Solo quisiera que nosotros pusiéramos cuidado. Desde Génesis 11, nosotros vimos que el Señor le dio al mundo diversidad de lenguas, pero eso no fue un premio, eso fue una disciplina de Dios. ¿Y por qué el mundo construye diversas culturas? Porque tienen diversos lenguajes, diversas maneras de comunicarse, ya que para realmente adorar a un verdadero Dios y cumplir una verdadera justicia, todo procede desde el lenguaje. Por eso nosotros cuando estudiamos la palabra, no podemos llegar a conclusiones alegóricas. ¿Por qué razón? ¿Qué es la alegoría? Es la interpretación de lo que yo hago
de lo que creo que significa un pasaje. Yo he escuchado a personas que dicen, tú quieres derribar una situación, da 7 vueltas, grita y el Señor te lo va a dar. O todo lo que pisare la planta de tu pie, eso será tuyo, créelo y así será. Y no es de esa manera, porque eso es una interpretación fuera del contexto que se le da al texto histórico, al texto bíblico, a la narrativa que tiene. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque las diversas culturas que tenemos ha llevado al hombre a distanciarse de Dios y crear un Dios a su manera. Y liturgias a su manera y vidas a su manera, tanto así que cada quien hace lo que bien le parece, como decía en Jueces. Pero cuando yo les estoy preguntando si se está comprendiendo bien que hay una adoración y una relación con Dios horizontal y vertical, me explico. Lo vertical viene así, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Dios se relaciona con el creyente, pero no es con un creyente, es con todos los creyentes. Por eso es horizontal. Lo que yo creo de Dios es lo que el Espíritu Santo me guía a, a la verdad. Entonces, lo que yo entiendo de la palabra, lo tiene que entender todos los hermanos de la misma manera. No hay una nueva relación, por tanto, sino hay una relación congruente con relación a la revelación del texto. Entonces, no importa en la época que estemos, tenemos que adorar conforme a los principios y verdades que están en la palabra de Dios. La adoración tiene que ver con el culto a Dios y eso lo tocaremos dentro de 8 días. Y la relación que tiene que ver de una cultura, de un pueblo que está manifestando que Dios está presente en medio de nosotros. Por eso nosotros tenemos temor de Dios de atentar contra un hermano en Cristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un mismo padre. Por decir, Alex, ¿usted cuántos hijos ha tenido? 2. Muy bien. Me imagino que uno es mayor y el otro es menor. Sí, señor. Ok, sino que para poder efectos del ejemplo. Y cuando uno le hacía injusticia al otro, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía ahí? Usted como madre tenía que impartir justicia, ¿o no es así? Y siempre, Sí, señor. y siempre en defensa de la víctima o el agraviado. Lo mismo pasa con Dios. Y yo les voy a demostrar hoy que las 3 instituciones que Dios creó desde Génesis, esas que acabamos de pasar, el hogar, la iglesia y el Estado, es en el lugar donde el Señor nos permite ver su voluntad para que nosotros sigamos adorándole y relacionándonos con Él. Entonces, quiero partir de algo que ya hemos estudiado en otros momentos, pero que posiblemente que hay estudiantes que son nuevos, deben de comprender que debemos repetir y recalcar para poder aprender. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo acerca de las escrituras, ¿cómo se llama esto? Le dijo algunas cosas muy particulares. Dice, imparte sabiduría y salvación, que las escrituras imparten sabiduría y salvación, que ellas son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para refutar, para corregir e instruir justicia, y ayudan al hombre de Dios a que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque yo quiero partir del Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Estamos en el 2023 y a partir de este momento nosotros podemos decir cómo Timoteo entendió que tenía que instruir a la iglesia. Y Pablo le dice con el Antiguo Testamento. A veces a nosotros, a veces nosotros solemos decir antiguo pacto, nuevo pacto, el viejo pacto y el pacto nuevo, que es en Cristo, como si fueran 2 cosas diferentes. Y eso es un craso error. ¿Por qué razón? Porque lo que el Nuevo Testamento es la conclusión del Antiguo Testamento.
lo que quiere decir que nada se ha abrogado, nada está eliminado y todo lo contrario. Hay algunos aspectos del Antiguo Testamento que fueron cumplidos en Cristo, pero otros permanecen. Entonces es algo que es muy interesante. Cuando Pablo llama la atención, le dice, todo lo que tú vas a enseñar en la iglesia es para que sea un pueblo diferente, para que sea una nación diferente, para que sea una sociedad diferente, para que sean personas diferentes, personas sabias, personas llenas de salvación, personas que son guiadas por Dios, personas que tienen que ser enseñadas, refutadas, corregidas e instruidas. Y solo así ellos podrán vivir para Dios. ¿Es claro hasta aquí? Entonces, entendiendo esto, dice, imparte sabiduría y salvación. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, esto es algo muy interesante, porque muchas personas, lamentablemente, desprecian el Antiguo Testamento. Yo he escuchado que a muchos le dicen, pastor, ¿desde dónde leo? Hermano, ¿desde dónde leo? Y uno le dice, comienza en Juan, comienza en Mateo, y desconocen todo el Antiguo Testamento. Pablo, cuando le está recomendando a Timoteo, le dice, estudie el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Pablo le escribe a Timoteo, no existía todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba apenas comenzándose a redactar. Y dice, tú has sido enseñado desde niño en las sagradas escrituras y solo en ellas puedes ser sabio para la salvación en la fe. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si nosotros le preguntáramos a Timoteo cuáles son los libros que él tenía para poder entender que vienen de Dios. Ahora, no estoy hablando en detrimento del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también es inspirado por Dios y tiene todas estas mismas cualidades desde Mateo hasta Apocalipsis, pero en este momento histórico debemos entender lo siguiente. Lo fundamental que le está diciendo Pablo a Timoteo, que desde Génesis hasta Malaquías, todos esos libros, Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales, los poéticos y de los profetas, son necesarios porque ellos lo tenían, se llamaba la Tanakh. De hecho, lo más probable que Pablo para escribir estaba usando una versión que no era la hebrea, sino parece ser que era la Septuaginta, porque la Septuaginta fue redactada o traducida al griego en el año 200 aproximadamente antes de Cristo por el rey Ptolomeo en Alejandría. Entonces, miren lo interesante. ¿Por qué yo quiero que nosotros consideremos esto, mis hermanos? Porque muchos de nosotros pensamos que como las épocas han cambiado, hay que cambiar las cosas. La Biblia dice que la escritura, el Antiguo Testamento, es útil para enseñar, refutar, corregir e instruir en justicia. Y yo creo que ese es el argumento. Nosotros casi nunca instruimos con la Biblia, instruimos con el sentido común. Voy a hacer un ejemplo. Muchos jóvenes hoy en día dicen, los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Ya nosotros tenemos que cambiar o modernizar. En muchos lugares, los creyentes viven de una manera más inclusiva, mucho más permisiva. Igual pasa en las iglesias y eso hablaremos dentro de 8 días. Como muchos de los cultos de muchas iglesias, más que ser un culto, son shows y son burlas para Dios, para un Dios santo, justo y verdadero, aunque las prácticas se hagan con buenas intenciones. Pero lo que nos debe corregir, lo que nos debe de instruir,
lo que nos debe de enseñar es el Antiguo Testamento en sus principios, dogmas y verdades. Porque solo así vamos a entender lo que la misma Escritura dice. Nos van a ayudar a que el hombre a que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Miren, es muy interesante. Yo he escuchado testimonios de personas que han viajado a Israel y muchos migran hasta algo que se llama el Muro de los Lamentos, que creo que no está en Israel, sino en Palestina o en la frontera, no sé exactamente. ¿Y qué quedan asombrados? Que hay jóvenes que llegan a este muro a leer las escrituras por 2, por 3 horas, llegan a leer y a orar sin la supervisión de los adultos, sin la obligación de los padres. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron instruidos en el Antiguo Testamento. Y aunque ellos, estos judíos, no están en Cristo, nos pueden mostrar que quien es instruido desde niño en el camino correcto, de una adoración correcta, de una reverencia correcta, del conocimiento correcto, cuando está creciendo lo va a hacer de corazón. Hoy en día los niños o los jóvenes prefieren leer cuentos, novelas, otro tipo de literatura y no la palabra de Dios, con el sofisma de, no, es que yo no quiero obligar a mis hijos, pero es que la Biblia sí nos da pautas, cómo criarlos y cómo instruirlos y cómo guiarlos y que nosotros también lo hagamos. Dios puso al hombre en la tierra para que obedeciera y así viviera la cultura del reino de Dios. Solo hay dos perspectivas cómo nosotros nos relacionamos y adoramos a Dios, y es en lo que creemos y en lo que hacemos, y en las instituciones que Dios mismo creó y puso, y estas son 3. ¿Cuáles son esas 3 instituciones? El hogar, la iglesia La iglesia y el Estado. y el Estado. Entonces debemos creerle a Dios. Y algo fundamental que yo quiero que nosotros consideremos, porque estas instituciones son las instituciones del reino de Dios. Toda la sociedad y el universo está bajo la regulación de la autoridad justa, legítima y moral de Dios. Fíjense que un hogar cristiano debe tener el sello, los estándares, los principios y los valores, no importa el idioma que hable, no importa la condición económica que tenga, no importa la época que esté viviendo, porque Dios es el mismo, porque su palabra es la misma y nosotros como seres humanos somos los mismos. Sin embargo, nosotros pensamos que la iglesia, acá nomás en Bogotá, en el sur es una cosa y en el norte es otra cosa. Tenemos una idea como en el sur son los necesitados y en el norte son los que tienen. En el sur hay un tipo de personas y en el norte hay otro tipo de personas. Y esos estigmas dañan la iglesia. Los mismos hogares. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque estas instituciones no fueron para jerarquizar a los creyentes o para estigmatizarlos o agruparlos. Recuerden, los hogares componen la iglesia y la iglesia debería influir en medio de las naciones del mundo. Pero lamentablemente a veces no es así por la ignorancia que hay. El hogar o casa en el Antiguo Testamento nos dice algo muy importante. Dios se reveló y Él es el protagonista por medio de su reino. O sea, yo quisiera que nosotros, cada uno de nosotros hoy en esta clase digamos, yo y mi casa serviremos al Señor.
Debemos glorificarle por medio de su redención, por medio de su unigénito Hijo. La relación de Dios con su pueblo es por medio de su voluntad y para toda su adoración. Y es algo que yo les quiero demostrar en medio de esta clase, porque a veces nosotros pensamos que nuestra casa es una cosa y la casa de los demás es otra. Y no es de esa manera. Toda casa o hogar debe considerar y vivir bajo su voluntad, o sea, es su ley. La pregunta es, ¿ustedes conocen cuál es su ley? Porque a veces nosotros instruimos a nuestros hijos conforme a las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la región en que nosotros nacemos. Y creemos lo siguiente, nos sentimos orgullosos. Y realmente eso es equivocado, porque nuestros hijos deberían ser diferentes a cualquier cultura de este mundo y de esta sociedad. Deberían ser niños y jóvenes que amen la palabra de Dios. Pero esto es fácil decirlo. Lo triste es que muchos padres prefieren dejar a sus hijos bajo el celular, la tableta, el televisor, los computadores, sin demandar de ellos una relación con Dios. Se reduce tal vez a veces solamente a aprenderse algo de memoria, sin practicarlo. Y olvidamos que hay un propósito de vida y que todos nosotros debemos vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Si yo le preguntara a alguno de los asistentes aquí, ¿cuál es el propósito del hombre en este mundo? ¿Qué me responderían? ¿O cuál es el fin principal del hombre? Es adorar a Dios. Ok, ¿quién más quisiera responder? Eliana, ¿usted me podría responder cuál es el fin principal del hombre? Ya te respondo. El fin principal del hombre es glorificar y amar. Espera. ¿Sí estoy bien? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Muy bien. Eso es muy interesante y hay una razón fundamental. Dios es el dueño de todo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La pregunta es, ¿nosotros, nuestros hogares son de esa manera? Le decimos a nuestros hijos, mañana antes de irte al colegio, tú tienes que dejar tu cuarto ordenado para Dios, porque Dios está presente aquí. Tienes que vestirte para Dios. Tienes que ocupar tu tiempo para Dios. Ahora no estoy diciendo que solo lean Biblia. ¿Por qué razón? Porque hemos sido o estamos bajo su gracia, liberados y sostenidos y amados permanentemente por Dios. O sea, todo hogar o casa de un creyente debe entender que vive bajo la voluntad de Dios, que es su ley, en todas las áreas de nuestra vida, bajo un propósito que es para su gloria, porque es así como yo manifestamos que gozamos de Dios. Pero niños aburridos, tristes, niños que a veces dan, o sea, dan mucha tristeza el verlos a veces en la iglesia, porque están como distraídos, como en otro mundo, cuando deberían venir con todo su corazón, agradecidos porque tienen padres, porque tienen casa, porque tienen comida, y si no lo tienen, porque no lo tienen, porque está la gracia de Dios, ellos fueron también libertados y son sostenidos, llamados por Dios. Y el Antiguo Testamento nos muestra en ese hilo conductor desde Adán hasta el último de los profetas que vemos
en el Antiguo Testamento esta realidad. Jeremías, Isaías, Ezequiel, estos tres profetas que se nos muestran, ellos fueron llamados aún en contra de su propia voluntad, porque había un propósito: vivan para la gloria de Dios. Cuando vemos a Adán, cuando vemos a Abel, a Set, a Noé, a Matusalén, a Tarea, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos, vemos exactamente, ellos, todas sus vidas fueron predestinadas y guiadas por Dios. En sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, Dios está con su mano poderosa en medio de ellos. Y hemos olvidado eso. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cada hogar, cada casa pertenece al reino de Dios. Y en el reino de Dios, los que están dentro del reino de Dios, queridos hermanos, deben entender que el nombre de Dios debe ser guardado. El reino de Dios es un lugar y está en este momento establecido en esta tierra. Y sus criaturas, o sea, nosotros, estamos a su servicio. Como ustedes ven acá en el letrerito arriba, Dios gobierna sobre toda su creación. Hay un reino histórico. Les pregunto, ¿Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Sí, claro, es el mismo, no cambia. Dios es inmutable. Ok, no ha cambiado. Si no ha cambiado, su reino no cambia. ¿Por qué razón? Porque se gobierna sobre los mismos principios. O sea, el cielo se refleja en la tierra, en cada casa o hogar que conforma su iglesia. Deberían ser los mismos principios. Nuestros hijos, lo que yo estoy diciendo no es que sean igualitos en su forma de ser, sino que deben creer los mismos principios, de tener el mismo temor. Deben tener más temor a Dios que a la disciplina del papá o de la mamá. Porque el origen de la familia de Dios es a causa del reino de Dios y su trono celestial. Ese trono celestial que ha sido revelado en la tierra. La tierra es la misma. Hace 6,000 años tenemos una historia que se está narrando en la Biblia. Es la misma. Miren, Dios no ha cambiado, la tierra no ha cambiado, su pueblo son seres humanos. Hasta ahora no hemos visto que llegue uno de Marte, ni de Neptuno, ni de Júpiter. Todos son terrícolas, son personas y se está desarrollando un pacto. ¿Por qué yo les digo esto? Para que nosotros consideremos. Porque la familia es conformada en los descendientes desde Adán y Eva, y cada cual conforma una casa o un hogar. Y no importa el lugar donde nosotros estemos, somos virreyes y somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que no importa el oficio que estemos haciendo, sea que en el Antiguo Testamento sean levitas, sean sacerdotes o sean de cualquier otra de las tribus, ellos tenían el deber de adorar y de relacionarse con Dios. De las dos maneras que yo le digo, vertical, o sea, individual, pero a su vez también colectiva, que es horizontal. La misma demanda que es para uno es para los otros. ¿Es claro hasta aquí? La Biblia dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, cuando dice tomó al hombre, es que nos puso o nos eligió para que nosotros estuviéramos representando su reino. Somos virreyes, somos sacerdotes. Eso no es una novedad de Primera de Pedro 2:9. Números 3:8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel y ministren en servicio del tabernáculo. Acá están las dos ideas que nosotros tenemos.
la vida ordinaria y la vida de culto, de adoración o litúrgica. Para este plan, Dios puso al hombre y a la mujer. ¿Y qué les demandó? Yo quisiera que pusieran atención, porque el hombre y la mujer, aquí está arriba, les dio el trabajo de administrar bajo su ley y adorar con su vida bajo su voluntad. Hacerlo a nuestra manera no solamente es equivocado, es aborrecible para Dios. Usted no puede ser más misericordioso que Dios ni más piadoso que Dios, sino conforme a su ley. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 2, que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Solo pregunto, ¿hay alguna excepción? ¿Hay algún día que no se demande del hombre vivir para su gloria, para que no tenga culto para Dios? ¿Que tengamos vacaciones espirituales o teológicas? No lo hay, ¿cierto? No, señor, no lo hay. Fíjese que Dios deja que claro, si nosotros recordamos nuevamente, ¿qué es cultura? El conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan una sociedad o grupo humano. Dios, ¿qué le dice al hombre? Ya te dejé mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. Ahora, sus mandamientos, estatutos y decretos, ¿qué aspectos de la vida abarcaban? Les voy a recordar, no voy a hacer toda la lista ni los versículos. Les decía cómo comer, qué comer y qué no comer. Les decía cómo ir al baño. Les decía cómo vestirse. Les decía cómo cortarse el cabello. Les decía cómo casarse, con quién casarse, a qué edad casarse, cómo hacer el servicio militar, cómo hacer el culto de adoración, si podían o no podían hacer negocios con extranjeros, si podían hacer sociedades o no con extranjeros. Regula la menstruación, regula el sueño, regula sobre las enfermedades, regula sobre las cosechas, regula sobre la economía, regula sobre los impuestos para el Estado y los impuestos para la iglesia. Regula aún cómo deberían ser las relaciones sexuales. Regula quiénes deberían ser los amigos y quiénes no eran los amigos. Dios determinó su cultura, la cultura del reino, y le dijo para que sean una nación diferente. Y esto tenía que afectar la casa o el hogar de las personas. ¿Esto es claro? ¿Por qué hoy en día tenemos tantos estudiantes o tantos jóvenes estudiantes que se alejan de la iglesia? Porque no tienen temor de Dios, porque no fueron instruidos en el temor de Dios y porque no se vivió con seriedad el temor de Dios. Y esto es muy interesante. Cuando yo digo, Dios es lo más importante de mi vida, pero el domingo si voy de paseo o hay un cumpleaños o hay una actividad de familia o hay un trabajo, simplemente no voy, ese ejemplo que le doy a mi hijo o a mi hija, ¿qué va a suceder? Él va a decir, oiga, esto no es tan serio, esto no es congruente.
no está bien. Y lamentablemente en la iglesia hacen más daño las personas incongruentes que las personas que son fieles y estables. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el propósito de que nosotros entender que Dios gobierna, que Dios está presente y que debemos tener temor de Él? ¿Por qué fracasamos muchas veces como esposos, como cónyuges, como hijos? Porque no tomamos con seriedad esto. Porque no le enseñamos esto a nuestro hijo, a nuestra hija, a los hijos de nuestros hijos. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nuevamente tengo que preguntar, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, ¿qué es lo que les está diciendo? ¿Saben qué les está diciendo? Cojan el Antiguo Testamento, miren cuál es la voluntad de Dios, cómo criar a los hijos, cómo tener el matrimonio, cómo pagar impuestos en la nación, en la iglesia, cómo hacer negocios, cómo trabajar. Pablo está exhortando a entender que nuestra vida es en relación con Dios, para la gloria de Dios. El no hacerlo es pecado. Se los voy a demostrar ahora. Porque el Antiguo Testamento es claro. Uno de los profetas que recibe esta claridad es el profeta Ezequiel. Solo quisiera que ustedes comprendieran el lenguaje que tiene Ezequiel 9, y esto depende, la fortaleza, depende de la traducción que usemos. Ezequiel 9, versículos 9 al 10 dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque ha dicho, han abandonado Jehová, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré raer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ahora, uno pensara que este pueblo abandonó la fe, no creía en Dios, ya no se congregaban. Yo les voy a decir algo. Ellos, cuando dejan de vivir para Dios, abandonan la adoración correcta. Y esto es aborrecible a Dios y provoca su ira. Jeremías 3, versículos 6, 10 dice, y me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Alguien se acuerda de quién es el rey Josías? ¿Ninguno? El rey Josías es un rey que fue puesto cuando él tenía 8 años. Él creció y gobernó, y las personas que estuvieron a su lado pudieron hacer volver al pueblo a la ley de Dios. Y la ley de Dios fue pública y se sacaron ídolos. Y uno pensaría, todo está bien. Vamos a ver. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová.
Me explico un poquito, la Reina Valera es más difícil para nosotros su lenguaje, pero ¿qué había sucedido? Recuerden que el pueblo de Dios se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel, el reino del sur era Judá. Ambos mantenían sus liturgias, uno en Samaria, otro en Jerusalén. Ese no es el reclamo de Dios. Ambos se congregaban. El problema de ellos era que cada quien vivía según su propio sentido de ley. Y cuando ustedes o yo o cualquiera abandonamos la ley de Dios, Dios nos va a acusar de lo que acusó a Israel y de lo que acusó a Judá. Están fornicando, están adulterando. ¿Por qué esto es serio, mis hermanos? Porque cuando vemos el hogar en el Antiguo Testamento, cuando la cultura del pueblo de Dios es tener la cultura del mundo, los principios del mundo, terminamos teniendo vidas aborrecibles para Dios y provocamos su ira. A ver. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Nuevamente yo quiero recalcar, nosotros podemos ir a la iglesia, podemos estar hasta predicando en la iglesia, podemos estar hasta con encargos ministeriales en la iglesia, pero si no vivimos para Dios y abandonamos la cultura del reino de Dios en la crianza de nuestros hijos, en la crianza de nuestros nietos, en nuestros matrimonios, o sea, o en nuestra soltería, debemos recordar que somos de Dios y que Dios es el que nos juzga. En el mismo Ezequiel 18 dice lo siguiente, continuando. Si ustedes leyeran Ezequiel 18 del 5 al 32, y por causa del tiempo no lo puedo leer, él denuncia que una vida injusta, lejos de las leyes de Dios, que dio él para llevar una vida para Dios, es algo aborrecible. Lo triste de esta noticia, mis amados hermanos, es que muchos de nosotros pensamos que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa diferente es la vida que Dios demanda de nosotros. Y yo quisiera que nosotros consideremos un poquito esto. Estoy tentado a leer un pedacito del pasaje de Ezequiel 18:5 en adelante. Voy a hacer un ejemplo, dice acá, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegue a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviese su prenda, que no cometiere robo, que no diera su pan al hambriento y que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tome usura, que maldad trajese de su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá. Miren lo interesante de Ezequiel 18:5. Dice, si usted en su casa, en su hogar, no vive conforme a los principios de Dios, conforme a la administración de su dinero, conforme a su matrimonio, conforme a ser un buen vecino, a ser un buen hombre de Dios. Si usted no hace eso, no vivirá. O sea, el juicio de Dios viene. Cuán importante es entender que nosotros, bueno, acá puse Ezequiel 18:30 al 32, dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel.
dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un nuevo corazón y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Fíjense que lo interesante de este texto es que como nosotros vivimos en nuestra casa, en el hogar, lo que celebramos, cómo hacemos negocios, lo que planeamos, se refleja en nuestra adoración a Dios. Yo pregunto, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí o alguna conclusión? Dios nos dejó sus mandamientos. Diácono Aldemar, cuénteme. No, pastor. Quería decir que está por un momento. Ok, si no, lo que yo quiero recalcar es que Dios dejó la institución del hogar o de la casa donde viven tal vez el mínimo de personas que conforman la familia de Dios o el reino de Dios. Ellos tienen que vivir bajo los mandamientos, estatutos y decretos. Esa es nuestra cultura, esos son nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias. O sea, ¿por qué tenemos que todos hablar la verdad, decir la verdad? Sí, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué tenemos que ser puntuales para nuestros pagos? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? ¿Por qué no tenemos que ser mendigos? ¿Por qué tenemos que ser generosos, hospedadores? ¿Por qué tenemos que ser virtuosos en nuestras conversaciones, bien hablados? Es a causa de Dios. El texto dice que nosotros tenemos que cuidar por poner por obra para que nos vaya bien en la tierra. Deuteronomio 6, 4 al 9, y esto es lo que cada casa le debe de importar. Hoy en día, lamentablemente, es más importante enviar a los hijos a jugar fútbol o algún deporte o a clases extracurriculares al colegio que dedicarnos tiempo a que ellos estudien y lean la palabra de Dios y la pongan en práctica. Pero Dios dice que esto es lo principal, Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9, y esto es para el núcleo. Esto no es una labor del pastor para la iglesia o de los sacerdotes en la iglesia, que se debe de hacer, es verdad, pero esto es fundamentalmente para cada casa o hogar. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo? La respuesta es el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, miren, queridos hermanos, yo tengo por aquí unos letreritos con la palabra de Dios, que dice aquí, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Los fariseos hicieron algo parecido. Ellos tenían la Torá puesta, escrita acá, los 10 mandamientos, tenían en sus manos puestos, lo tenían en muchos lados, pero no los cumplían. Yo quisiera que nos preocupáramos en esto que Dios nos dice. ¿Realmente nosotros tenemos la cultura del reino? Aquí yo sé que hay hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas, otros que ya no están casados por alguna realidad de vida, muerte, divorcio, qué sé yo. Pero pregunto, ¿la cultura que tú vives todos los días es la cultura del reino de Dios?
Tú estás comprobando que en lo que tú haces, cómo trabajas, cómo haces negocios, cómo eres esposo o esposa o cónyuge, cómo eres hijo o hija, empleado, es para Dios. Porque de eso es lo que se trata las indicaciones. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres. Miren, queridos hermanos, nosotros queremos que nos vaya bien, pero a veces no lo hacemos a la manera de Dios. Dice, guarda los estatutos y los mandamientos de Dios. Solo así te va a ir bien. Dios estableció un lugar y personas para llenar toda la tierra bajo una familia, la familia de Dios. Y esta está conformada por casa o hogares. Tú tienes que entender que tu casa, tu hogar es un lugar misionero, donde cuando llegan tus parientes no cristianos, la gloria debe ser para Dios. No es para ti, es para Dios. Donde llegan las visitas y la gloria debe verse para Dios. El plan de Dios conformó 3 instituciones en la creación: el hogar, viven las personas con relación con Dios; la iglesia, la reunión de los hogares que ahí manifiestan la familia de Dios; y la nación, porque los creyentes deberíamos dominar la tierra y sojuzgarla. Es de donde deberían emanar todos los edictos de ley. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mi pregunta sincera: Dios ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para vivir dentro de su reino. ¿Tú estás convencido de eso? ¿Es lo que le transmites a los demás? ¿O defiendes tu cristianismo solo a través de la percepción de lo que tú crees que es verdad? Porque aquí lo que dice la Biblia a través del profeta Miqueas dice, Dios ya declaró lo que es bueno. Y cuando Miqueas está plasmando esto, se está refiriendo al Pentateuco y a los libros de sabiduría o sapienciales. Ya Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Y Él solo pide una sola cosa de ustedes y de mí: vivir en justicia, o sea, hacer lo que es justo, lo que es agradable a Dios, amar la misericordia. ¿Por qué razón? Ponernos en las miserias de otros. Porque al hacer estas 2 cosas nos humillamos ante Dios. Esta es la cultura del reino. Hay 2 características de la familia en el Antiguo Testamento. Primero, la familia es engendradora, o sea, cada hogar es engendradora de vida. No estoy hablando solamente de la vida eterna o la salvación, estoy hablando de que nosotros estamos en favor de tener hijos, de que hayan matrimonios. Nosotros tenemos que llamar a las personas a que se casen. Miren, mañana estoy acompañando a una pareja de jóvenes en la iglesia. Él tiene 23, ella tiene 18. Están comenzando su vida, no son ricos, son de los que su economía no es tan buena. Pero ellos se van a casar en fe. Y miren, la segunda característica es que la familia es patriarcal siempre. ¿Qué quiere decir? Tiene una autoridad que cuida la casa, la espiritualidad, la educación, la herencia. Usted me va a decir, no, pero es que los patriarcas terminaron. No, cuando hablamos de patriarcal es que siempre Dios ha puesto una cabeza representativa para dirigir, para enseñar, para instruir, para unir. La casa o el hogar en el Antiguo Testamento viven bajo la dirección de Dios. Cada hogar tiene una autoridad representativa, un patriarca, por decirlo de esa manera. Es una estructura patriarcal. Él dará cuentas a Dios de cómo se está criando en el temor a Dios.
porque de ahí para abajo, no importa la edad que tengan, si Dios te puso a ti como cabeza, tú tienes que comprender que debes criarlos en el temor a Dios, en una adoración exclusiva a Dios. O sea, lo importante tiene que ver con el reino de Dios, con su iglesia, y el resto sobra. Primera de Crónicas 16, 28, 29. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Ahora, eso de tributos tiene que ver con impuestos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es interesante. ¿Por qué razón les digo? Porque la estructura económica del pueblo de Dios era ganadera y agrícola. Y ellos no trabajaban solamente para subsistir, ellos trabajaban para sostener la monarquía y para sostener el templo. Y para vivir también ellos. Pero todo eso se hacía entendiendo algo. Dios es el que gobierna, ese es el pueblo de Dios, y lo que estamos haciendo es algo extraordinario, porque estamos invirtiendo en el reino de Dios. Voy a ir por varias, haciendo un panorama de Génesis a Malaquías para entender algo que es importante, porque alguno me dirá, pero pastor, en el principio no había la ley de Moisés. Ok, pero estaba Génesis 1, 26, 28. Porque Dios es el que diseñó todas las cosas y el que dio los roles que ha dejado. La ley de Dios siempre ha estado en el corazón del hombre. Pero claramente Él le dijo, yo te pongo en la tierra para que tú gobiernes. Y como ustedes ven en esta pantalla, desde la creación, ¿sí?, hasta Génesis 11, que esta es la primera parte, nosotros vemos algo extraordinario. Ellos reciben la ley en un mandato de construir hogares en torno a un reino donde la imagen de Dios sea propagada. Detrás de mi cabecita es propagada, miren. Listo. Cada familia, Adán, Eva, Abel, Noé. Por eso lo que yo les dije, una liturgia equivocada, un hogar equivocado, una nación equivocada. El Señor llama claramente a su pueblo a vivir la cultura que Él determinó. Por eso cuando Caín llegó con su ofrenda fue aborrecible para Dios, porque lo quiso hacer a su manera. Por eso en Génesis 6, los que se casaron con los no cristianos fue aborrecible para Dios. Por eso el construir una torre y querer llegar a Dios a la manera de ellos fue aborrecible para Dios. A partir de Abraham hasta Egipto, recordemos que aquí está Abraham, Isaac, Jacob y Egipto, o sea, es Génesis 12 al 50, nos va a narrar que las casas que se conformaban la familia de Dios estaban bajo la promesa de ser una nación para Dios. Dios llama a Abraham y le dice, haré de ti una nación con mucha gente y ustedes serán bendición. Pero fíjense que esta promesa está anclada a la promesa de Génesis 1:26. Ustedes son a la imagen y a la semejanza según Dios para sojuzgar, para gobernar, para multiplicar, para llenar toda la tierra. Dios determinó en su diseño los roles en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Pero cada una de estas familias vivían para la gloria de Dios. Abraham fue sacado de su tierra. No se le preguntó, se dice, sal tú de tu tierra y tu parentela con una promesa.
Isaac vivió esta promesa, Jacob vivió esta promesa, y así llegaron a Egipto. Luego viene la esclavitud en Egipto, luego viene Moisés. Y cada uno de estos hogares, miren, Moisés estaba en un lugar totalmente diferente, porque él huyó, ¿se acuerdan a Madián? ¿Sí fue a Madián que él huyó? ¿Alguien me ayuda si estoy equivocado o no? No recuerdo a dónde huyó él, donde vivía Taré, donde vivía su suegro. ¿Dónde huyó Moisés al huir de Egipto? ¿Sí se acuerdan? Y ahí conoció a su mujer, a Séfora, Madián. Espero que estén ahí. Pero luego nosotros vemos que en Moisés, señora, Sí, sí estamos. Es que no me acuerdo cómo se llama. Madián. Si no quería que participaran para saber si estaban ahí. Ahora, ellos reciben la liberación y luego son trasladados al desierto y se les da la ley y se les revela todo el Pentateuco porque está Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio y, y, y todos estos libros les responden esas preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y todos los hogares que están en el desierto tienen que recordar que Dios es el que gobierna. Y ellos van a recibir dos señales importantes, la circuncisión y la Pascua. Una de pertenencia con Abraham, que era la circuncisión, y la Pascua de comunión, que Dios está con ellos, que siempre está con ellos, pero de que ellos deben vivir desde el Pentateuco hasta los jueces. Pero cada casa, cada hogar guarda la misma cultura. Ese es el pueblo de Dios. Y solo que nosotros no nos damos cuenta en esta historia de cada hogar, de cada casa. Pero todos vivieron lo mismo. Fíjense que lo que vivieron ellos en la esclavitud, no olvidaron la promesa que Dios les había hecho y clamaban a Dios. Y Dios les dio a Moisés para liberarlos. Y les dio la Pascua para que entendieran que Él es su libertador, Él es su Dios y que no olvida sus promesas. Queridos hermanos, luego viene el tiempo de la monarquía. ¿Cómo funcionaba el pueblo de Dios? Cada hogar, cada casa vivía en función de la ley, ¿sí? Porque el Pentateuco es la ley de Dios. Y es como Dios lo reveló para cómo nosotros consideramos que Él nos gobierna. ¿Cómo sabemos que Dios me gobierna? Cuando yo cumplo la ley de Dios, cuando cumplo la voluntad de Dios y cuando le adoro. Pasamos del tabernáculo al templo. Y nosotros nos damos cuenta en los libros históricos, sapienciales y de profetas, que la monarquía debía velar por por una relación correcta con Dios, viviendo bajo su ley y en una adoración correcta, sin otros dioses. Por eso Dios les demanda a ellos que ellos fornicaron y adulteraron, cosa que hoy nosotros hemos olvidado. A nosotros nos parece muy sencillo, yo no voy a la iglesia. Yo tengo este amigo o esta amiga no cristiana y nos exponemos a los peligros del Señor. Luego nosotros vemos el juicio de Dios y el castigo de Dios porque ellos como hogares no vivían para Dios. Ellos tenían el Pentateuco. Y la relevancia en este tiempo de la disciplina del Señor es que se guardan los descendientes de la monarquía, pero es a causa del Mesías, el cual sería su libertador, rey y restaurador perpetuo. Cada hogar ve que el templo fue destruido, que la monarquía fue casi desaparecida, pero también va a ver cómo Dios preserva su promesa.
Y esto es lo interesante. Llega el cumplimiento del Mesías y vemos cómo los hogares que esperaron en una relación correcta, porque la Biblia nos habla de Elizabeth y Zacarías como personas justas que guardaban la ley de Dios y la adoración correcta a Dios, y José y María, que también son otra de estas familias, guardan el diseño de Dios y los roles que Dios ha dejado. Queridos hermanos, quiero llegar a una conclusión en medio de esta clase que he ido corriendo porque no me han preguntado ni me han intervenido. Solo quiero que recuerden algo que es claro. La cultura es definida como un conjunto de valores, pero no son los valores que crea el hombre o la moralidad que determina el hombre, sino la que Dios ya determinó. Las creencias que Dios ya determinó, las costumbres que Dios determinó, fiestas, tradiciones, prácticas que Dios determinó, que deben caracterizar al pueblo de Dios. Todos los hogares de Dios deberíamos manifestar eso, pero hay personas que lamentablemente no manifiestan eso, manifiestan a veces su folclore o la cultura mundana porque piensan que es mejor, pero Dios determinó en su palabra algo que es importante. Debemos ser llamados a cumplir su ley. La ley de Dios no ha sido abrogada, no fue abrogada en Jesús, mucho menos ahora, 2022. ¿Preguntas? ¿Respuestas? Están invitados a presentar sus preguntas. No, pastor, pues realmente uno, en el tema de la doctrina, pues uno, bueno, cultura, ¿no? En general, pues uno siempre se desvía porque uno hace una cultura de cualquier cosa, ¿no? Como dice la Biblia, que también uno hace una imagen de cualquier palo. Y entonces, pues, como creyentes, debemos confiar en la obra que el Señor está haciendo y avanzar, pienso yo, porque somos muy dados a hablar nuestras rodillas, como dicen por ahí. Muchas gracias. Ok, diácono, hay algo importante. Nuestra fe no comienza en la parte litúrgica. Nuestra fe comienza en entender que nosotros vivimos, existimos para la gloria de Dios desde lo fundamental que hacemos, despertarnos, desayunar, hacer nuestras actividades, si somos cónyuges o solteros, o si somos padres y cónyuges, ciudadanos de una comunidad. Si nosotros entendemos que debemos comprobar que lo que estamos haciendo es para Dios, y ahí comienza. Todo el Antiguo Testamento nos dice que es fundamental el hogar del creyente. O sea, la salvación, la preservación de la palabra y del pueblo de Dios comienza en los hogares para ser trasladado a la adoración o la liturgia. ¿Sí es claro? ¿Alguna participación más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte más? Si no, muchas gracias. No solo darle gracias, pastor, se van aclarando muchas cosas ahí en medio de la cultura. Ok, entonces no es ver qué cultura es la mejor, sino la cultura del reino. Y la cultura del reino está definida por la moralidad de las escrituras, por la doctrina de la escritura, por los principios de la escritura. Una doctrina equivocada, un principio equivocado, hace que mi hogar esté equivocado. ¿Sí se dan cuenta? Eso nos debería asustar, porque entonces no estaríamos adorando a Dios correctamente en nuestros hogares, en nuestras casas.
cuál es lo más importante en nuestros hogares, con la crianza de nuestros hijos, en el matrimonio. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Frente al diseño de Dios, Dios ha dado roles al varón, a la mujer, a los hijos, a los miembros de un hogar. Aún dice que la soltería es loable, pero bajo los parámetros de Dios. Bueno, mis hermanos, espero que dentro de 8 días podamos ver la cultura en otra institución que va a ser la liturgia. Y que el Señor nos ayude porque espero que tengan preguntas. ¿Algo más? Mi hermana Alice, como usted ha participado tanto, despídanos en oración, por favor. Amado Padre, damos gracias a ti, Señor. Gracias por lo que tú nos has permitido hoy aprender. Gracias por el esfuerzo del pastor Juan José, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Y te clamamos, Padre amado, porque cada día vivamos para ti, Señor. Gracias, mi amado Rey, Señor, porque cada día entendemos más cosas, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día más para seguir estudiando, Señor, y esforzándonos en conocer más de ti, Señor. Gracias, mi amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas Un noches. abrazo.